título para poder hacer quizás el seguimiento con respecto a la palabra del Señor. Repetimos la cita bíblica, Gálatas, versículo 5. Capítulo 5, versículo número 1. Amén. Entonces, tenemos allí, amados hermanos, como título, ¿verdad?, para el día de hoy, lo que el Señor ha colocado para nuestros corazones en esta mañana aún, y como título, permaneciendo en la libertad, ¿verdad? Recordemos que sí, estamos por unos momentos difíciles, estamos atravesando unas situaciones que jamás habíamos atravesado quizás en nuestras vidas, pero somos libres, ¿verdad? No podemos olvidarnos que somos libres en Cristo Jesús, que vendrán muchas cosas, no solamente quizás esto que sucede actualmente, sino quizás vendrán muchas más, pero no debemos perder la perspectiva, no debemos distraernos, ¿verdad? Porque a veces nos distraemos de la realidad de nuestra vida espiritual. Entonces, Gálatas 5:1, ¿verdad? Permaneciendo en la libertad. Lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? En una de las alabanzas en esta mañana, que somos libres, que Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? No solamente del pecado, sino nos ha hecho libres en la sana manera de vivir. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y también de su Santo Espíritu. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias te damos por este fragmento de tu palabra en esta mañana, el cual, Señor, nos ayuda al título del mensaje que tú traes para nuestro corazón, para nuestra alma, para el fortalecimiento espiritual en los desafíos de una nueva semana, Señor, que debemos afrontar en nuestras diferentes actividades como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a recordar siempre tu consejo, que tú nos has hecho libres, Señor. Gracias, oh Padre Dios, por tu mensaje. Oramos por los hermanos presentes, por los hermanos que nos acompañan en las diferentes plataformas. También oramos por aquellos que escuchan estos mensajes en diferido, oh Dios eterno, en cada reproducción, que sea de bendición para sus vidas, Dios eterno. También para la toma de las decisiones, porque debemos tomar decisiones todos los días, Padre amado. Oramos y te damos gracias encomendando, Señor, tu palabra en este momento, que no sean mis palabras, sino exclusivamente tu palabra. Amén. Muy bien, amados hermanos, como lo hemos podido leer allí, dice permaneciendo en la libertad. Y Gálatas 5:1 nos dice claramente, estad pues firmes, ¿verdad? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si tomamos solamente allí este vocablo firmes, y aquellos que conocen de pronto el término, la terminología en cuanto a la vida militar, un soldado que está firme, ¿verdad? Entendemos que no lo mueve absolutamente nada, ¿verdad? Que está presente, atento y concentrado en su actividad. Así es el llamado para nosotros para estar firmes delante del Señor y tener muy en cuenta la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Porque a través del Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que nos ha hecho libres, y para que no estemos, o sea, no se nos puede olvidar, no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muy bien, vamos a ir entonces a presentar allí a cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, para que no podamos perder allí el texto bíblico, que es importante. Dáleme unos segundos. Y dice allí la palabra de Dios para cada uno de nosotros. En especial, amado hermano, si usted se encuentra allí, no pierda de vista el texto bíblico, que es importante tenerlo, ¿verdad?, cerca a usted, ¿sí? Es importante tenerlo cerca. El mensaje entonces nos dice permaneciendo en la libertad. Para entenderlo mejor, vamos a mirar la definición de términos. Permanecer o permaneciendo es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación.
En es una preposición que indica un lugar donde está algo, ¿verdad? La es forma del femenino, del artículo determinado. Y libertad, que es el término que hoy debemos grabar en nuestro corazón, porque ya somos libres, dice que es un estado o condición de la persona que es libre. Y yo me pregunto y le pregunto hoy, amado hermano, hermana, amigo que nos acompaña, ¿usted se siente libre? Es una pregunta para cada uno de nosotros en este momento. Si nos sentimos libres, la honra y la gloria es para nuestro Dios y nuestro Salvador. Si no nos sentimos libres, por la razón que solamente usted puede conocer en su vida, ¿verdad? La invitación es a que seamos libres en el nombre de nuestro Señor. Así que libertad es el estado o condición de la persona que es libre, una facultad. Es un derecho, además, la libertad de una persona para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es una definición. Como introducción, amado hermano y hermana que nos acompañan, la Biblia dice que Jesucristo nos ha libertado y nos dio acceso al reino de Dios. Es un regalo que debemos recibir. Oído a ello, atento. Es un regalo. Amén. La libertad del Señor o de nuestro Dios es un regalo para ustedes, es un regalo para mí, ¿verdad? Y yo me pregunto nuevamente y le pregunto a usted con consideración, cuando a usted le ofrecen o le dan un regalo, ¿de quién es la decisión en recibirlo? Es totalmente personal, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta recibir regalos? Creo que a todos, ¿verdad? Nos gusta recibir regalos, no solamente en el cumpleaños, en la Navidad, sino en todo momento, ¿verdad? Qué bueno es, hablándolo físicamente. Pero ese regalo al cual vamos a hacer alusión por medio de la palabra de Dios, es el mejor regalo que usted puede recibir en su vida. Así que es un regalo que debemos recibir, atesorar, es un regalo que debemos valorar y es un regalo que debemos guardar. Pues es el regalo que por gracia nos explica, nos dice la palabra de Dios, entendemos que no tiene precio para nosotros, pero sí debemos entender que al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le costó la vida, su sangre preciosa, hasta la muerte de cruz en obediencia, siendo obediente y tomando nuestro lugar. Sin embargo, hay muchos que aún conociendo y viviendo el camino del Señor, se apartan de la verdad y regresan a la esclavitud del pecado. Hay unos puntos que rápidamente vamos a mirar, son puntos cortos para que no se me vayan a asustar. Uno de ellos es, éramos esclavos del pecado. Otro, Cristo nos libertó. El punto 3, debemos permanecer en libertad. El punto 4, no volvamos atrás. El punto 5, el fin, la vida eterna. Ese es el regalo. Y el punto 6 nos dice que debemos ser siervos de Dios, servidores. Para entrar en el punto 1, amado hermano y hermana, dice allí que entendemos que éramos esclavos del pecado. ¿Y por qué decimos que lo entendemos? Porque nuestro raciocinio, ¿verdad? Hablábamos hace un momento en la escuela bíblica dominical en cuanto al intelecto, debemos conocer y debemos entender que antes éramos esclavos del pecado. Y si usted notó en la imagen del título del mensaje, habían unas manos allí con unas cadenas rotas. Es el mejor símbolo, ¿verdad? Para demostrar que somos libres. Por eso entendemos que éramos esclavos. Y Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, está hablando del pasado, oído, no está hablando del presente ni del futuro, está hablando del pasado. Y dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué es un esclavo? Esclavo es una persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien, que carece de libertad, de derechos propios para estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña o su dueño y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía.
Recordemos que hace un tiempo en Europa existía también la esclavitud física, ¿verdad? Y aquel que era dominante o dueño hacía mercadería con los seres humanos. Era otro tipo de esclavitud física. Hoy estamos hablando de la esclavitud espiritual. Éramos esclavos del pecado. Nos creíamos libres para hacer lo que quisiéramos o lo que queríamos antes de conocer al Señor. Pero en realidad nuestra voluntad estaba sujeta al pecado. Así que no hacíamos lo que queríamos, sino aquello que el pecado nos enviaba a hacer, por el pecado que estaba dentro de nuestro corazón. Entonces no éramos libres de elegir, sino que éramos gobernados por el mal. Eso en cuanto al punto 1. En cuanto al punto 2, nos dice que entendemos que Cristo nos libertó. Romanos 6:8, si usted puede mirar las citas bíblicas allí en casa, ¿verdad? La primera cita bíblica fue Romanos 6:20, si quiere tomar apunte. Romanos 6:18 es la segunda cita bíblica. Nos dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertad. Entendemos que Cristo nos libertó. Y libertad es un estado o condición de la persona. Pero vino alguien a libertarnos de esa esclavitud. Jesucristo pagó el precio para nuestro rescate y hacernos libres, para poder vivir realmente y salir de la oscuridad a la luz. Hay unos subpuntos, en el subpunto A dice, Cristo quiere libertar a todos. ¿Usted sabía que Cristo quiere libertar a todos? ¿Es usted libre? Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere libertar y liberar a toda la humanidad y sacarlos de las garras de la muerte. Recordemos que muerte significa separación. El ser humano fue diseñado originalmente, Adán, a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano cuenta con cuerpo, con alma y con espíritu. Y cuando decimos muerte, no significa aniquilación, significa separación. ¿Qué se separa? Se separa el cuerpo, ¿verdad?, del alma y el espíritu. Y la pregunta que siempre generamos y que la palabra de Dios avala para cada uno de nosotros es, ¿a dónde va a ir su alma el día que usted muera? ¿Está totalmente seguro a dónde va a ir? Por eso, en la enseñanza, el texto que compartimos dice, Dios quiere libertar y liberar a toda la humanidad y sacarlos de las garras de la muerte para la vida eterna. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, somos libres y cuando vayamos a morir, vamos a la vida eterna. Con seguridad es una promesa bíblica. Para sacarnos de las garras de la muerte, para mostrarles a la luz de su gloria o para mostrarnos a la luz de su gloria, la salvación es para todo aquel que quiera, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y acepte la nueva vida que Cristo da. Los ojos de los pecadores están cegados, pero la luz de Cristo rompe toda barrera y rompe toda cadena. Cristo quiere liberar a todos. Ese fue su propósito. Lucas 4:18 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando leemos el Espíritu del Señor, recordemos que cuando leemos en la palabra de Dios, Espíritu con E mayúscula, hace alusión al Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice allí claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando de una buena noticia. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quizás allí usted que nos escucha, de pronto está quebrantado de corazón, de pronto está cautivo, de pronto hay ceguera espiritual, o de pronto está oprimido. Pero el Señor Jesucristo le invita a ser libre, espiritualmente. Ese fue el propósito del Señor al venir a la tierra, dar libertad a los cautivos, sacarlos del pozo de la desesperación para que puedan comer de su gloria. Para eso vino Jesús. Y su propósito ya ha sido cumplido en los que hemos creído. Amén. Pero muchos más deben unirse a este redil de Dios. Como tercer punto, debemos permanecer en libertad. Primero, entendemos que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Éramos. Entendemos que Cristo nos libertó. Y ahora en el punto 3, debemos permanecer en libertad, hermano. Juan 15:7 dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y cuál es la palabra clave allí? Permanecéis. Y es una palabra, amado hermano y hermana, que significa mantenerse sin cambios. ¿Cómo permanece usted después de que fue libre a través del Señor Jesucristo? ¿Se mantiene sin cambios? ¿Qué hay de su vida espiritual? ¿Crece espiritualmente? ¿Oramos a diario? ¿Oramos con nuestra familia? ¿Hacemos devocionales? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Hacemos cánticos espirituales? ¿Qué prácticas y qué hábitos hemos adquirido? O buenos hábitos desde que hemos sido hechos hijos de Dios. Permanecer. ¿Permanecemos en la palabra de Dios? ¿Permanecemos en la asistencia? ¿Permanecemos en la alabanza? ¿Permanecemos escuchando? Mantenerse no es fácil, hermanos, es un desafío, pero debemos permanecer en libertad. Si permanecemos en Dios, llevaremos mucho fruto. Dios no quiere que nos desviemos ni un poco de su voluntad, ni a derecha ni a izquierda. Dios quiere que sigamos el blanco, que nos centremos en hacer su perfecta voluntad para alcanzar la vida eterna, obedeciendo sus mandamientos. Salmo 119:45 nos dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré. Eso es algo continuo, ¿verdad? No es solamente del pasado, del presente o del futuro. Es continuo, es hoy. Es mientras vamos por la vida. Andaré, dice el salmista. Permanecemos en él cuando obedecemos sus mandamientos. Dios se agrada de aquellos que le obedecen y cumplen sus preceptos. ¿Pero qué es precepto? Cada una de las instrucciones o reglas que se enuncian y establecen para así poner en un conocimiento. Dios se goza en aquellos que escudriñan su palabra. Y lo decíamos anteriormente, ¿cuántas veces escudriñamos la palabra de Dios? Y veíamos en la escuela bíblica dominical dónde está nuestro intelecto espiritual, qué tanto ha conocido o conocemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? El tema central de la Biblia es el Señor Jesús. Vino a morir en una cruz y lo cumplió. El Padre planeó, el Señor Jesucristo lo ejecutó y el Espíritu Santo sigue sustentando su obra.
Sigue totalmente vigente. La palabra de Dios no ha pasado de moda, ni va a pasar de moda. Y todo lo que sucede, amado hermano y hermana, son acontecimientos de los cuales habla también la palabra de Dios. Y vendrán muchas más cosas, no para asustarnos, ni para sentir cobardía, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Pero por eso es que debemos escudriñar la palabra de Dios. Eventos futuros, habla la palabra del Señor. Escatología, ¿verdad? Dios se goza en aquellos que escudriñan su palabra. Escudriñar significa indagar meticulosamente algo. Indagar meticulosamente algo. Usted indaga meticulosamente la palabra de Dios. Investiga. Cruza de pronto esos escritos que está viendo en la Biblia con otros en la historia, en la ciencia, para saber que lo que dice allí se complementa también con la historia y con la ciencia. Es importante estudiar, ¿verdad? Escudriñar para poder enseñar. Por eso Dios se goza en aquellos que escudriñan, que indagan, ¿verdad? De su palabra. Y también que le obedecen en cada una de sus ordenanzas. Permaneciendo, obedeciendo sus mandamientos y obedeciendo en el Espíritu. Segunda Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Segunda Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Y estamos hablando nuevamente del Espíritu Santo del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, y aquí hacemos otra pregunta a cada uno de nosotros que estamos escuchando. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Recordemos que la palabra de Dios nos habla en su división Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas. Hoy, en la gracia del Señor, el Espíritu Santo está en las personas, dentro de mí. Y por un solo momento preguntémonos, ¿dónde está el Espíritu Santo en su vida? Si está en usted, déjeme felicitarle y decirle en nombre del Señor, gracias porque un día tomó una excelente decisión de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y así como dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Y si está en usted, allí hay libertad. Somos libres, dice la palabra del Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Espíritu Santo está en nosotros, es porque estamos en la libertad de Cristo. El Espíritu Santo no puede estar en esclavitud de pecado, pues es Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Debemos permanecer en esa libertad que solo Él puede dar. Como cuarto punto, entendemos que no volvamos atrás. Después de que hemos sido libres, no podemos volver a nuestra vida anterior, porque el Señor nos ha limpiado. Debemos seguir avanzando para mejorar, porque seguimos siendo convencidos. Primero fuimos convencidos de pecado, de justicia y juicio. Y ahora somos convencidos de toda justicia. Así que entendemos que no volvamos atrás. Sin embargo, hay quienes conociendo la luz se alejan de la verdad. Volver nuevamente a la oscuridad de sus corazones. Ese es un acto de la voluntad. Obviamente nadie es obligado a volver atrás. Es un acto de la voluntad del ser humano. El pecado. No permita, es un consejo para cada uno de nosotros, no permita que nada ni nadie dañe su relación con Dios. No podemos culpar a ningún ser humano de que dañó mi relación con Dios. No, nuestra relación con Dios es personal, muy personal. Y por eso el consejo es no lo permita. Vamos a dar cuentas a Dios un día, individualmente, dice la palabra de Dios. Está dado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que no permita que nada ni nadie dañe su relación con Dios. Ojalá nuestra relación con Dios sea tan íntima, tan personal y que estemos tan bien con Él que Él nos conoce.
Cristo murió de una vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad, toda. Aquellos que estuvieron antes, habla la palabra de Dios de los patriarcas, desde Adán hasta nuestros días, luego los que ya padecieron, luego los que estamos vivos y los que vendrán en futuro, ¿verdad? El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero cuando Cristo murió una sola vez y para siempre, murió por los pecados de toda la humanidad. Pero si nos apartamos de Él sabiendo lo que el Señor hizo por nosotros, simplemente estaríamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios nos amonesta, nos llama la atención. Y Gálatas 1:6 nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dios nos advierte que no nos alejemos de su palabra. Por eso digo, es una advertencia, por eso Dios nos amonesta, ¿verdad? Y nos está advirtiendo y nos dice, no se aleje, ¿verdad? Sino que la pongamos en práctica, que nos la tatuemos en nuestros corazones, en la memoria. Dios no quiere que cerremos nuestro oído a sus consejos, pues sus consejos son vida para todo aquel que los toma. ¿Qué es un consejo? Una opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Pero hay buenos consejos y hay malos consejos. También debemos tener cuidado. Si es el consejo de Dios, amén. Pero si es un mal consejo, tenga cuidado. Hijo pródigo, entendemos de no volver atrás porque Dios nos amonesta, Dios nos aconseja, ¿verdad? Pero también recordemos la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, 11, 13, recordemos que parábola, sí, es una narración breve, simbólica, de la que se extrae una enseñanza moral. Y el Señor Jesucristo tiene muchas parábolas en la palabra de Dios, en la Biblia. Narraciones breves y simbólicas de las cuales extraemos enseñanza moral a nuestras vidas. Y hablamos del hijo pródigo allá en Lucas 15, 11, 13, donde pródigo entendemos que es una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Ese es el significado de pródigo. Dice el versículo 11, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No seamos como es este hijo cuando se fue, es la invitación. Ya estamos en la casa de nuestro Padre. No lo abandonemos, no le dejemos, sino obedezcamos en todo lo que nos pida. Si nos hemos alejado, debemos ser como ese hijo pródigo y volver. No despilfarrar, sino volver a casa. El Padre está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Él quiere restaurarnos y darnos nuevamente lo que nos pertenece por ser hijos. Como quinto punto, entendemos que el fin es la vida eterna. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, hermana, amigo que nos escucha, tome apunte de este versículo y que no se nos olvide en el estado que vivimos en este momento. Entendemos que el fin es ¿qué? La vida eterna. Volvemos a repetir Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, cuando nos hacemos hijos de Dios,
Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, la palabra de Dios nos dice allá en Romanos que somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores del Señor. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Usted sabía que es santo? La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Y nos dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y está hablando de que hay una parte en nosotros que es separada para Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, dice la palabra de Dios que el Santo Espíritu de Dios nos sella y nos aparta para Dios. Le pertenecemos al Padre. Ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Él. ¿Qué parte le pertenece al Señor? El alma y el aliento de vida. Seguiremos aquí en la tierra teniendo dificultades, claro, teniendo grandes guerras mentales en cuanto al pecado y grandes guerras, ¿verdad?, espirituales entre la carne y lo espiritual. Y qué bueno que lo espiritual domine la carne. Pero aquí nos recuerda este versículo y es totalmente claro. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. Somos santos, somos apartados para Dios. Le pertenecemos, ya no le pertenecemos al mundo. Somos de Dios. Y como fin, dice el versículo finalizando, la vida eterna. La vida eterna existe, amado hermano, hermana, usted lo conoce. Amigo que nos escucha, si usted no sabe qué es la vida eterna, la Biblia lo explica. La Biblia nos lo enseña. La Biblia nos invita a que vivamos mientras estamos en vida, la vida eterna antes de ir al Padre Celestial. Que tengamos conciencia espiritual que un día vamos a partir de esta tierra. Que físicamente no somos eternos. Que un día va a haber una separación. Y debemos ser responsables también de nuestra vida espiritual. Ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Entonces solo queda la vida eterna para los hijos de Dios. Nuestro fruto es la santificación de nuestra vida. Y el fin, pasar una eternidad con Dios. Una eternidad. Y yo le pregunto y me pregunto, ¿usted quiere pasar la eternidad con Dios? Si allí donde está usted quiere pasar la eternidad con Dios, amén. Es un buen deseo. Pero si tiene preguntas, puede hacerlas a la persona que esté cerca a usted, que conozca de la Biblia. Dígale, ¿cómo hago para tener y pasar mi eternidad con Dios? Como punto 6, y ya casi para finalizar, nos dice, entendemos que debemos ser siervos de Dios. Segunda Timoteo 2:24 nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, pero también sufrido. Y muchas veces, en muchos lugares dicen, venga Cristo, y su vida va a cambiar al 100%. En parte es verdad, en parte es mentira. Porque somos llamados, aquí dice la palabra de Dios, a ser siervos, no contenciosos, o sea, rencillosos, de pelea, ¿verdad? Sino amables, dice la palabra de Dios, con todos, con el que me quiere, con el que no me quiere, con mi amigo, con mi enemigo. Sobrenatural totalmente, sino amable para con todos, apto para enseñar, o sea, nos exige que debemos aprender para enseñar a otros. Pero también nos dice que debemos ser sufridos. No es fácil ser creyente en Cristo, amado hermano, porque vamos a ser rechazados. Es una realidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Siervo es aquel individuo que se somete a Dios y guarda sus estatutos. Pero ahora que no somos esclavos del pecado, hemos venido a convertirnos en siervos del Altísimo, de nuestro Dios. Al hacernos siervos de Dios, a diferencia que estar en la esclavitud del pecado. Y yo le pregunto, ya casi finalizando, ¿qué prefiere usted? ¿Hacerse siervo de Dios o estar en la esclavitud del pecado? Y hemos dicho en el transcurso del mensaje, muerte significa separación. Cuando se es hijo de Dios y hay esa separación, el alma va a Dios. Pero usted sabe a dónde va el alma cuando no ha aceptado a Cristo Jesús. Solamente hay dos lugares. La Biblia no habla de un lugar intermedio. Hay solo dos. El cielo o el lugar de perdición, llamado también infierno. Tenemos una recompensa.
esperando por nosotros en la eternidad. Es un cambio total, pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, por el poder de aquel que nos llamó. Hoy el Señor Jesucristo le está llamando. Hoy hay una invitación a usted y es la vida eterna. Como conclusión, amado hermano y hermana, el pecado nos hace esclavos y nos lleva a la muerte, pero a la muerte eterna. Hay dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Y hay dos vidas, el nacimiento en la carne y el nacimiento espiritual. ¿Qué quiere hacer usted hoy? Cristo vino a esta tierra con el propósito de liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida. Dios nos advierte que debemos permanecer en Él y su palabra debe ser viva en nuestros corazones para que un día podamos entrar al reino celestial con Él. Acerquémonos, acerquémonos. Si no fuimos, Él quiere que volvamos a sus brazos de amor. La vida está en Dios. La libertad de la esclavitud del pecado está en Dios. Jesucristo nos libertó y debemos permanecer en esa libertad hasta alcanzar la corona de justicia que nos tiene preparada el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios, te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido escuchar de tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, Padre, por aquellos que han escuchado, hermanos, hermanas y amigos o familiares, tu consejo en esta tarde, Señor. Si hay decisiones, Padre Santo, por tomar, ayúdanos, Señor, a poder dirigir, a direccionar, Señor, esas decisiones que puedan haber. Si usted quiere recibir a Cristo el día de hoy, allí donde está, puede levantar su mano y puede darnos a conocer que usted quiere recibir al Señor. ¿Qué es recibir a Cristo? Usted se está jugando la eternidad. ¿A dónde quiere pasar la eternidad? Lo decíamos anteriormente. Hay solo dos lugares y hay una invitación que el Señor le hace a usted. Nosotros no le convencemos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, porque aún vive. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente somos siervos de Dios, llevando su mensaje, abriendo su palabra, leyendo, enseñando, exhortando. Es nuestro trabajo. Si usted quiere tomar una decisión allí donde está, háganos conocer esa decisión a través de la plataforma y haga su oración de fe al Señor. Dígale que usted quiere ser de Cristo, que se arrepiente y que coloca toda su fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Y allí, como un hecho sobrenatural, la Biblia nos dice que su nombre va a ser anotado en el libro de la vida para siempre. Y va a haber un cambio de vida, de actitud en usted. El Espíritu Santo va a entrar a morar en su vida y le seguirá convenciendo de toda justicia. Si hay otra decisión por tomar, también háganos saber su decisión. Es tiempo de decisiones. Estamos en un tiempo difícil. Han muerto miles de personas en nuestra nación, en el mundo. Quizás muchos de ellos no hicieron su oración de fe. Pero usted está vivo hoy y puede hacer su oración de fe y decirle: Señor, te amo y quiero ser hijo tuyo. Háganos conocer esta decisión. Vamos a estar orando por usted. Si hay otra decisión, Padre Celestial, oramos a ti, oh Dios eterno, para que estas decisiones, Señor, sean públicas, oh Dios eterno. Gracias por ese tiempo que nos has prestado para meditar en tu palabra, por cada alabanza, por la escuela bíblica dominical, por cada hermano, Señor, que ha estado por medio de esta plataforma, Señor, escuchando tu mensaje. Aquellos que lo escucharán, Señor, en diferido, oramos también por usted, para que sea bendecido y convencido por el Santo Espíritu de Dios de toda justicia. Gracias, Padre, por los niños, los jóvenes, los hermanos avanzados en edad. Quedamos en ti, Señor, en esta nueva semana que hemos iniciado, Dios eterno. Mira todas estas peticiones que se han expuesto, oh Dios eterno, que solo tú puedes interceder, Señor, y entregar en tu perfecta voluntad, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas en las peticiones públicas y secretas en este día, Señor. Gracias por este día de compañerismo, gracias por el servicio de tu iglesia, misionera bautista, misionera Emanuel, aquí en la ciudad de Bogotá, Señor, en Colombia. Gracias por la participación, Señor, de cada hermano. Bendice a los ausentes también.
Aquellos que están en un lecho de enfermedad, oramos por ustedes, amados hermanos, que sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por los medicamentos, tratamientos. Oramos por los hermanos que tienen citas médicas, sus cirugías pendientes, Señor. Oramos por los hermanos que exponen sus vidas en la medicina, Señor. Es la primera línea, oh Dios eterno. Oramos también por aquellos que han perdido sus seres queridos. Padre Celestial, dales el consuelo. Confórtales, Señor, dales esperanza. La esperanza solo proviene de ti, oh Dios eterno. Un día nos encontraremos allí en el cielo, en el tercer cielo que nos enseñas en tu palabra, donde moras tú, oh Dios eterno. Bendice a nuestros familiares inconversos, Dios. Guarda también a nuestros familiares conversos, Señor. Oramos por los niños, jóvenes, hermanos adultos, Padre Celestial, por las iglesias del compañerismo que también, Señor, han cerrado sus servicios el día de hoy, Dios eterno. Gracias por cada escuela dominical, maestros, maestras, pastores, predicadores, Señor, todo lo que se sigue elaborando y el trabajo que seguimos, Padre Santo, al llamado que tú haces a cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor. Bendice cada hermano en sus diferentes lugares, Señor, de habitación, de vivienda, aquí en Bogotá, fuera de Colombia, Señor. Oramos por ustedes o cada uno de ustedes para que sean bendecidos y protegidos en esta pandemia, Señor, que pasamos y por las múltiples también enfermedades, Padre Santo, que hay actualmente. Protégenos, Señor. Danos sabiduría para la toma de decisiones y enfrentar una nueva semana, los nuevos desafíos, las nuevas decisiones, Señor. Encomendamos todo esto, oh Padre Celestial, sabiendo que nos escuchas, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, así hemos finalizado.